digamos que los dos, Daniel y Kevin, me sirven como multiplicadores allá. ¿Y la otra niña, cómo se llama? ¿Cómo? Dígame. La otra niña, la reunión, ¿cómo se llama? Lateral. ¿Cómo? Lateral. Ah, bueno, hable con toda confianza. Que Lateral. eso. Yo no muerdo y si muerdo, no muerdo duro, no me preocupe. Y además está detrás de una pantalla. No hay. ¿Cómo? Bueno, entonces les decía, o sea, lo que pasa es que pues yo he revisado las guías, he visto que muchos pues están, digamos que no pasan del nivel básico de desarrollo, pues. Entonces yo quería mirar a ver si de pronto había algún inconveniente con las guías, no sé, de pronto, ¿qué opinan? Ay, pero ahora que sí seguía, yo todavía no he terminado la suya, qué pena. Ah, bueno, sí, no hay problema. Bueno, entonces, pero si, o sea, yo quería saber si de pronto hay algún inconveniente, no sé, en la... Bueno, pues la guía, como tal, la guía no tiene ningún problema, pues. El problema mío es que, ¿cómo le dijera? Pues como yo estoy por acá en otro lugar, no me llegan las guías físicas, sino por medio de correo. Entonces, como me quedan en el celular y me toca trabajar en Word, entonces me hace un poquito más complicado. Porque uno con las guías físicas no pierde tanto tiempo, mientras con el celular, a que se me descargó, que esto, que lo otro. Entonces, poco más complicado. Sin embargo, yo estoy bregando a ver si esta vez voy a mandarlas a imprimir para que me quede más fácil y realizarlas más rápido, sin perder tanto tiempo. Claro, esa es la idea, ir buscando puntos o sea, de acuerdo, o sea, digamos, de concertación, para ver qué se hace, si las adaptamos. De todas formas, yo me doy cuenta, por ejemplo, por el resto de compañeros que le recibí guía, que generalmente uno, por eso les compartí un texto, entre otras cosas, porque la guía tiene varias funciones, ¿no? Pues o sea, por eso que se hacen tan gorditas, digámoslo así. O sea, hay una parte que es de, o sea, como quien dice, para que tengan un soporte ahí, ya que no tienen libro, no tienen nada, o no tienen forma de acceder a internet, pues asumo que no tienen que la conexión es precaria, la cobertura es precaria, como nos hemos dado cuenta. Entonces, para eso es el cuerpo de la guía. O sea, no hay necesidad o sea, de devolverme a mí los contenidos, solamente pues o sea, lo que a mí me interesa más que todo son los cuestionarios, porque de una u otra forma pues yo pienso que eso le sirve de algo, no sé. Sí. Pues eso es lo que yo sí, porque a veces me entregan la guía, en muchos casos me han entregado la guía en blanco solamente, me entregan, ponen el nombre y me devuelven la guía, yo digo, pero aquí qué pasó, no sé. Entonces sí me gustaría escuchar esos compañeros o sea, que tienen dificultades, escucharles cuáles son las dificultades, a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, ya aquí ya están llegando unos compañeros, voy a admitir otro aquí, ya llegó José David, ¿sí? Ok. Sí, y ya está llegando otro señor que se identifica como Galaxy, no sé. ¿Para qué? Sí, bueno, no sé. Esperar que diga el nombre ahora. ¿Quién? Galaxy, ¿quién es? Bueno, entre otras cosas, es bueno colocar el nombre cuando uno ingresa. Bueno, entonces yo quería como tratar también, lo que pasa es que ya nos queda media hora, si en media horita podemos explicar algunas cositas. Qué pena, tengo una gripa. Unas cositas. Estamos tratando pues los temas que tienen que ver con el átomo, todo eso, entonces, de que son importantes, sí, para los proyectos. Por ejemplo, yo miraba por ahí, por ejemplo, Kevin, que va a trabajar lo que son los manejos de residuos sólidos. Entonces, digamos que determinar el nivel
o sea, de un contaminante o algo en agua, por ejemplo, se determina de acuerdo a las propiedades químicas, propiedades físicas, ¿sí? Que son, en algunos casos, son únicas. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, hay una fábula, creo que, sí, de Rey Midas. Entonces, resulta que, sí, Rey Midas no era otra de... Total que estaba, bueno, involucrado Arquímedes en la fábula. Entonces le dieron una tarea, pues, o sea, de saber, porque el rey, como quien dice, pues, va a hacer una corona de oro, supuestamente, pero no estaba muy seguro. O sea, el artesano no era de dudosa reputación, ¿sí? Entonces él le encomendó a Arquímedes que o sea, que le averiguara si esto era de oro o no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hizo Arquímedes? Bueno, de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas pudo saberlo. Entonces, cuentan que Arquímedes estaba bañándose, obviamente, en una bañera y se introdujo y notó que el nivel del agua, pues, subió y que lo que subía en agua correspondía al volumen del cuerpo de Arquímedes. ¿Sí? Eso le llamó por la ley del empuje. Dicen que cuando él descubrió eso, él estaba, como quien dice, entotumado. Yo le digo entotumado, o sea, porque estaba, mejor dicho, no le encontraba solución al problema y salió corriendo gritando eureka, eureka, eureka. ¿Sí? Totalmente desnudo por las calles, creo que era de Atenas, algo así. Entonces, la densidad. Descubrió la densidad. Entonces, la densidad es una propiedad que es única de los elementos, ¿sí? Y la densidad del negro es única, no se comparte con nada más. ¿Sí? Entonces, por eso es importante estudiar las propiedades químicas, las propiedades, ya sabemos que hay átomos y hay moléculas, entonces cada átomo tiene unas propiedades y cada molécula tiene unas propiedades químicas y físicas únicas a veces. Hay unas que se comparten, por ejemplo, el color a veces no depende mucho de la sustancia, pero hay otras que en cambio no son como un tipo de cédula o número de cédula para las sustancias, ¿sí? Entonces, esas son las propiedades. ¿Y dónde están esas propiedades? Generalmente, pues, ya sabemos que un esfuerzo... Bueno, entonces un esfuerzo de hace mucho tiempo se está tratando de organizar los elementos, ¿sí? Fue Mendeleev o algo así, un químico ruso que organizó los elementos en la tabla periódica. De acuerdo a algunas propiedades, las propiedades periódicas, ¿sí? O sea, que son, digamos, perdón acá, Galaxy, por favor, mantenga el micrófono que hace mucha interferencia. Bueno, entonces les decía que esas propiedades son importantes, o sea, lo que estamos viendo es muy importante, ¿sí? Entonces, por lo menos hay propiedades atómicas, propiedades, entonces eso es lo que yo decía, por eso le suministré el texto. El texto no es para que, como quien dice, lo van a leer en un día, ¿no? Eso lo vamos a ir trabajando poquito a poquito, como quien dice. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí, yo no sé si miran mi pantalla, ¿me confirman? Sí, sí, la veo. Estamos en la página 47. Bueno, la página 47 nos habla de la masa atómica y la masa molecular. ¿Sí? Que hay un punto ahí que tiene que ver con eso. Poquito lo solucionaron. ¿Sí? Yo miré en las guías y son contados con los dedos de la mano los que solucionaron este punto de calcular las masas atómicas de algunas sustancias que yo le suministré. Bueno, entonces, ¿qué es la masa atómica? Bueno,
Cuénteme. Profe, Sí, cuénteme. ¿página qué? 47. ¿Página qué? 47. 47. Listo. Bueno, entonces silencio el micrófono para poder seguir. Señor Galaxy, hágame un favor y silencio. Creo que es Fabián. Fabián, por favor, silencio el Ujú. micrófono para que no genere interferencia. Bueno, entonces sigo. Entre otras cosas, ya me queda poquito tiempo la reunión. Bueno, vamos a ver. Bueno. Entonces tenemos aquí, pero un momentico, un segundo ya. Sin voz. Bueno, entonces me había quedado sin voz. Bueno, qué pena, ya estoy aquí otra vez de nuevo. Entonces, la masa atómica, aquí mire, aquí dice, en este párrafo en especial, voy a señalarlo aquí con, voy a resaltarlo acá. Entonces, vamos a ver. Listo. En este párrafo que le voy a encerrar aquí. Aquí nos dice, véalo ahí, lo voy a leer textualmente. Dice, hasta 1962 el oxígeno se empleó como patrón, así como el átomo de oxígeno se le asignó una masa de 16 unidades de masa atómica, abreviados como UMA, con lo cual el LUMA equivale a una 16ª parte de la masa del átomo del oxígeno. Más tarde la unidad patrón fue reemplazada por el átomo de carbono cuya masa es 12 UMA, unidades de masa atómica. Esta es la unidad patrón que se emplea en la actualidad, de manera que el LUMA es igual a una 12ª parte del átomo, de la masa del átomo del carbono 12. De acuerdo con esta escala, el oxígeno tiene una masa de 15,99 UMA, mientras que el hidrógeno pesa 1,07 UMAs. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Es que como no tenemos una balanza, sí, mira, aquí tenemos una gramera, ¿sí? No tenemos una balanza para medir la masa del átomo, porque el átomo es una cuestión muy pequeña, lo más pequeño que nos podemos imaginar. Bueno, no es el átomo, ¿sí? Porque se han encontrado partículas subatómicas y que sí, hay una física y una química de eso, que es la física cuántica, entre otras cosas. Entonces sabemos que el átomo no, o sea, es muy difícil de pesar y medir. Entonces, por esa razón se usan masas relativas. O sea, la unidad de masa es el UMA. Entonces se utiliza, hoy en día se está usando se está usando carbono o la masa del carbono, ¿sí? Bueno, vamos a ver si de pronto hay alguien por aquí que haya llegado. No, nadie. Bueno, entonces, ¿qué es la masa molecular? Oh, y aquí ya que son dos títulos diferentes. La masa molecular, entonces una molécula es, digamos, una estructura donde interactúan varios átomos, ¿sí? Como una sola sustancia, como si se tratase de un solo elemento, pero no es un elemento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el agua. Anteriormente se pensaba que el agua era un elemento, ¿sí? Algunos griegos pensaron que el agua era un elemento y que incluso habían otros elementos más, que era el fuego, la tierra. ¿No? Ya hoy en día tenemos la tabla periódica, que es donde están los elementos. Bueno, entonces decimos que la masa molecular corresponde a la masa de una molécula, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la masa de una molécula? Entre otras cosas, ¿sí? Entonces, la masa de una molécula se calcula
sumando cada una de las masas de los átomos que la componen. Veamos este ejemplo que tenemos aquí, miren. ¿Sí? Entonces tenemos el ácido sulfúrico. Bueno, el ácido sulfúrico, ¿qué es este? Este que estoy aquí encerrando en rojo es el ácido sulfúrico. H2SO4. Quiere decir que la molécula de ácido sulfúrico, entre otras cosas, las moléculas es la unidad más pequeña, ¿sí?, que puede conservar las propiedades físicas y químicas de la sustancia. ¿Sí? O sea, es mucho más pequeño que una gota de agua, por ejemplo. ¿Sí? Imagínense que una gota de agua ya es algo pequeño, mucho que decir. ¿Sí? Y que sigue siendo la misma sustancia. ¿Sí? O sea, imagínense, o sea, esa es una unidad muy pequeña, digamos así, de describir. Entonces, ¿cómo calculamos la masa de esta molécula? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el hidrógeno. Si buscamos en la tabla periódica, que es donde están las masas, entonces vamos a tener que el hidrógeno tiene una masa de 1, el oxígeno aproximadamente 16 y del azufre 32. ¿Sí? A ver si hay alguien por aquí. Bueno, no. Listo. Pero también vemos que hay dos átomos de hidrógeno. Entonces, obviamente, la masa se multiplica por 2. Entonces, tenemos dos unidades de masa. O sea, porque estamos hablando de masas atómicas. Hay algo que está ahí. Así. ¿Sí me escuchan? ¿Se durmieron? No, aquí estamos. Ah, bueno, eso está bien. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la masa total? Entonces, mira, aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, entonces dos átomos de hidrógeno, ahí están. Listo. Entonces aquí tenemos dos átomos de hidrógeno. Profe, Cuéntemelo. una Dígame. pregunta. Hágale. Mira que eso hay que mirarlo en el libro que nos entregaron o... El libro que le entregué es una guía, sí señor, hay que tener en cuenta para que tenga... Sí, o sea, porque es que la idea es que la idea es que la guía iba a servir como libro, pero como veo que me entregan las guías completicas, muchas veces sin desarrollar, entonces, bueno, les entrego el libro para que tengan ahí también. Sin embargo, hay que resolver, ¿sí? No, ¿Sí me hago entender? no, pero no, aquí no entiendo porque aquí no entiendo porque todo está revuelto. Aquí dice que matemática, lenguaje, ciencias sociales, yo no sé qué, química. Y química está en la página. La guía, ¿será que le puse la guía Profe, al libro? lo que Fabián. Sí, cuénteme, Daniela. Profe, Sí. lo que le está contando Fabián es un libro sobre pre-IFES. Eso es aparte, Fabián. Eso no Ya, tiene sí, que ver acá con lo del profe. Ah, pues, ajá, y lo de nosotros, ¿cuál es entonces? El taller, las guías. no se va a trabajar aparte. De la guía Claro, de obviamente. química. Ah, Sí. con razón. Fabián, te explico, mira, lo de pre-IFE se va a trabajar, obviamente, tenemos que trabajarlo porque ustedes se van a presentar a las pruebas IFE. Recuerden que esas pruebas IFE son importantes, ¿sí? Esa es la que, digamos, le da el respaldo a su título de bachiller, o sea, que usted pueda presentarse a una universidad, si usted estudia para seguir, o sea, formándose, entonces las pruebas IFE son muy importantes, ¿sí? Fabián, Sí, mi entonces, profe, ya. bueno, lo que yo estoy acá hablando son de la guía, listo. Entonces, pero eso lo vamos a trabajar, ojo, no les quede la menor duda que sí lo vamos a trabajar y hay que tener la disposición para trabajar también, ¿sí? Bueno, buscar la forma, no sé. Sí, sabemos que hay dificultades, Claro. pero los seres humanos siempre nos hemos caracterizado, o sea, por superar toda dificultad, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre nos hemos caracterizado por eso.
Recuerden a Cristóbal Colón, recuerden a todos esos pioneros.